días a todos y muchas gracias por asistir a esta sesión que organiza el Instituto Español de Analistas en Renta 4 Banco, en la que vamos a presentar nuestro último estudio publicado sobre el coste de capital de la banca. En primer lugar, quiero hacer un especial agradecimiento a Renta 4 Banco por acogernos una vez más en estas magníficas instalaciones y especialmente a Juan Carlos Ureta por su apoyo continuado a todas nuestras iniciativas. La Fundación de Estudios Financieros y el Instituto Español de Analistas Financieros mantienen una línea de emisión de opinión a través de los foros de tema de inversión. El objetivo es lanzar cada cierto tiempo un estudio bajo esta denominación donde aportemos a la comunidad análisis sobre los grandes asuntos del momento en el mundo de las inversiones financieras. El cuarto número de esta serie incorpora un trabajo realizado por Javier Santa Cruz que se titula Una visión de la banca actual a través del coste de capital y sus determinantes, en el que se analiza esta variable en un sector muy relevante para la economía como lo es el sector bancario. Generalmente se entiende por coste de capital el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión a los actuales o futuros accionistas. Su nivel, para cada empresa, determina si resulta atractivo invertir o mantener la inversión en la compañía. De esta definición se deduce que el coste del capital es uno de los elementos que determinan el valor de la empresa, ya que si el coste de capital es inferior al retorno esperado de la actividad empresarial, el precio de mercado de las acciones de esta empresa debería tender a subir. Especial atención requiere la estimación del coste de capital en la banca. Este sector está muy relacionado con la situación de la economía y del momento del ciclo de crecimiento económico en el que nos encontramos. Además, su rentabilidad está muy condicionada por la regulación y con el nivel de los tipos de interés fijado por las autoridades monetarias. En los últimos años, estos factores, junto con otros, han ocasionado que el retorno sobre el patrimonio, el ROE, de los bancos no alcance suficientemente el coste estimado que el mercado atribuye a ese capital. En este contexto, en el Instituto Español de Analistas Financieros, creímos que sería de utilidad elaborar un estudio en el que se analizara qué factores son los que determinan el coste de capital, así como la rentabilidad en su relación directa con el valor en bolsa de las entidades bancarias europeas y especialmente de las españolas. Por ello, encargamos a Javier Santa Cruz Cano, profesor de finanzas e investigador del IAF, que realizara el informe que hoy presentamos. En él se hace una valoración empírica del valor añadido de la banca a través del coste de capital y la rentabilidad generada. Desde el Instituto Español de Analistas queremos agradecerte, Javier, el trabajo realizado y tu apoyo y contribución a esta y otras iniciativas en las que colaboras con nosotros de forma muy activa. El informe parte de un análisis con un enfoque práctico para especificar el conjunto de políticas que podrían, por un lado, reducir el coste ponderado del capital y, por otro lado, aumentar la rentabilidad sobre capital invertido, atendiendo especialmente al caso español. El estudio se concluyó en el pasado mes de junio y parte del inminente cambio de las políticas monetarias, fiscales, reformas estructurales y reconfiguración geopolítica vigentes en aquel momento. Y genera un diagnóstico y una propuesta de cambios que sea beneficiosa para un sector económico clave como es el bancario. No voy a entrar en el contenido del informe ni en sus conclusiones y tan solo quiero destacar algunas cuestiones que se señalan en él, como por ejemplo que son muchas las variables que inciden en el coste de capital: el nivel de los tipos de interés, el ratio de eficiencia, la morosidad bancaria, el tamaño, la política de reparto de dividendos y otros muchos más, incluso el modelo de negocio bancario. También se destaca la variabilidad en el tiempo del coste de capital, que hace necesario un seguimiento estrecho de este indicador por parte de los analistas. El informe estima un aumento en los próximos 2 años para la banca europea ligeramente superior al crecimiento de su rentabilidad, a pesar de la normalización de los tipos de interés. Por ello, una vez concluido el trabajo, nos ha parecido muy interesante abrir un debate con personas de ámbito financiero de primer nivel para que nos den su punto de vista sobre estas cuestiones de gran interés hoy para el sector. Estamos muy orgullosos de poder contar en este acto con la presencia de expertos que nos puedan ilustrar sobre este tema tan importante y complejo
como lo es la concreción del coste de capital y de sus principales determinantes. Permítanme que les presente a las personas que nos acompañan y que van a intervenir en el debate. Doña Alejandra Kindeland, recientemente nombrada presidenta de la AIB, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector financiero. Anteriormente fue directora del Servicio de Estudios, Public Policy y Relaciones Institucionales del Banco Santander. Es patrono de la Fundación de Estudios Financieros. Ha formado parte hasta hace poco tiempo del Consejo Asesor del IAFEP y nos consta que sigue muy de cerca todas nuestras actividades y publicaciones. Gracias, Alejandra. John Igual, presidente del Consejo de Administración de Vidacaixa. Entre 2016 y 2021 fue presidente de CaixaBank. Anteriormente era el economista jefe y director ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank. Es catedrático de Economía del IESE Business School, doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, y Research Fellow del Center for Economic Policy Research de Londres. También forma parte del Consejo Asesor del IAFEP. Gracias. Y por último, Joaquín Maudos, que es catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, director adjunto de investigación del IBI y colaborador de CUNEF. Ha sido consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y la ONU. Ha publicado numerosos libros en colaboración y artículos en revistas especializadas tanto a nivel nacional, algunos de ellos son trabajos publicados por la FED, como internacional. Joaquín actuará como moderador en el debate. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad, por vuestro apoyo continuado a nuestras actividades y por estar hoy con nosotros. Ahora tiene la palabra Javier Santa Cruz, que va a hacer una breve presentación del informe y sus conclusiones. Y a continuación, Joaquín Maudos moderará el debate con los panelistas que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos por su atención y por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias, Lola, presidenta, por tu presentación, al Instituto Español de Analistas Financieros, a la Fundación de Estudios Financieros por el encargo de este estudio, por ya unos cuantos años de relación académica, profesional y una relación muy estrecha. Además, especialmente agradeciendo a Javier Alfredo, como siempre, su confianza, y también al primer presidente con el que tuve relación de esta casa, que es nuestro amigo Juan Carlos Ureta, además nuestro casero en el día de hoy. Bien, va a ser, como decíamos, una breve presentación de las conclusiones de este estudio, para a partir de eso poder coger y poder contar con la mesa de expertos, y también para destacar algunos de los mensajes relevantes que hemos ido trabajando durante todo este tiempo. Si hay tres cuestiones iniciales que conviene destacar, la primera, lo decía Lola hace un momento, es precisamente el momento en el que se cerró este estudio, que es justo el arranque de las subidas de los tipos de interés, de la normalización monetaria, la cual se ha ido ya consolidando en estos últimos meses, las dos subidas que ha hecho el Banco Central Europeo, las que ha hecho la Reserva Federal previamente. Ahí está encima de la mesa una de las esperanzas, ¿no?, que teníamos y seguimos teniendo desde el punto de vista de la valoración del sector bancario, como es que la normalización de los tipos de interés también lleva a la normalización del negocio, es decir, como cualquier otra empresa, como cualquier otro sector donde sus precios han sido cero durante muchos años, evidentemente muy pocos tienen la capacidad de poder aguantar y sobre todo de poder haber hecho todo el proceso también de transformación que se ha hecho en los últimos años, como ha sido el caso del sector bancario. Y de hecho el sector bancario nos importa mucho por varias razones, pero sobre todo hay un elemento sustancial, que es que en Europa, como ustedes bien saben, y también evidentemente en España, en la banca es por donde pasa la inmensa mayoría de la financiación de nuestro tejido productivo, es decir, las empresas están financiadas con cargo con recurso a la banca, y por tanto nos interesa mucho saber en cada momento del tiempo
cuál es la situación del sector y sobre todo cuáles son las perspectivas que se pueden tener en los próximos años. Un elemento importante, ustedes la mayor parte forman parte del sector bancario, por tanto conocen y saben pues, prácticamente pues, todo lo que vamos a comentar, pero sí me gustaría dejar algunas pinceladas, algunas cuestiones que nos puedan también servir para prolongar esta discusión fuera de este acto. Es decir, este acto no tiene la vocación de acabar y terminar aquí, o no es el final de un trabajo como ha sido este en los últimos meses, sino que pueda ser algo que podamos continuar, que podamos darle la profundidad que merece, y sobre todo justo en estos últimos 2 meses, con ya la perspectiva, ¿no?, que se ha abierto de política monetaria, pues, y no solo de política monetaria, sino también de política fiscal y los cambios que se pueden producir. Todo eso nos lleva a que tengamos que estar en continua y constante actualización de ciertos elementos. ¿Por qué elegimos la perspectiva o digamos el marco del coste de capital? El coste de capital es una variable que recoge, que resume de una manera bastante interesante, pero además desde una condensada y de manera muy precisa, cuál es la situación de no solo de los costes de financiación que tiene para conseguir fondos propios las entidades financieras, sino también nos permite valorarlo con respecto a la capacidad que tenemos de generar rendimientos a corto y largo plazo. De hecho, el estudio siempre tiene 2 perspectivas, o se separa en 2 partes. Una son los efectos de corto plazo, donde hay ciertos elementos que a corto plazo pues, tienen importancia y tenemos que vigilarlos, y luego elementos más de medio y largo plazo, que son los que terminan ponderando de una forma mayor en la determinación tanto del coste de capital como del valor que para el accionista genera el negocio bancario. Bien, en este sentido, ¿cuál es el recorrido de una manera muy breve? Porque todos lo saben, además muchos de ustedes lo viven en sus propias carnes, el recorrido de estos últimos años, porque eso es lo que nos ayuda a entender la trayectoria, cómo lo ha reflejado el coste de capital y cómo lo refleja a día de hoy. Entonces, tenemos a un sector que se ha ido transformando a pasos agigantados, lo ha hecho de una forma además muy acelerada en los últimos años, no solo por los cambios regulatorios desde la crisis anterior de los años 2008-2010, sino también posteriormente con el dictamen básico por parte de los reguladores, como es el de incrementar los colchones, incrementar el capital, y todo eso pues tiene un reflejo sobre el coste de capital, sobre la rentabilidad. Luego veremos exactamente en qué sí, por tanto, cuáles son los posibles elementos que tenemos que vigilar. Aparte de eso, no solo es una presión por el lado regulatorio, sino también las propias condiciones de mercado. Si uno lo que ve, como decíamos hace un momento, es un negocio en el cual se está vendiendo algo, es decir, el producto, el servicio que vendemos tiene precio cero, pues evidentemente tenemos un problema bastante importante. Ese problema lo hemos ido arrastrando durante unos cuantos años. Y evidentemente ha habido que tirar de márgenes, por ejemplo, en política monetaria, de haber tenido el tipo de la facilidad de depósito al menos 0,5%, cuando hemos visto los tipos de interbancario también negativo, etcétera, etcétera, porque esa era la forma que han tenido los bancos centrales de intentar torcer los incentivos que tienen los agentes económicos, que evidentemente también el sistema bancario, para hacer fluir el crédito durante todos estos años, pero lo que hemos visto es cosas como lo que vamos a ver aquí. Es decir, hemos visto, por un lado, cómo los excesos de liquidez no han parado de subir, es decir, que estamos ahora por encima de los 4 billones de euros del ecosistema. Está sobrando toda esa cantidad de liquidez, la cual ahora es el reto de cómo se deshacen todas esas posiciones. Es decir, los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, es uno de los grandes retos, si no el más importante, que es ver qué hacemos con toda una cantidad de liquidez que gradualmente desde la pandemia se ha ido filtrando, es decir, una liquidez que estaba flotando en los mercados financieros, que a la economía real a través del crédito a familias y empresas y administraciones públicas pues
crecía pero de una manera mucho menor, y desde los sistemas de apoyo que a partir del año 2020, mediados de 2020, se pusieron en marcha para intentar amortiguar los efectos de la pandemia, la oferta monetaria se ha disparado, tanto en Europa como también lo vemos en la lectura para España, y en ese sentido esta es una de las tensiones que también están detrás de los movimientos inflacionistas. Es decir, la inflación nunca tiene una sola causa o nunca tiene un solo determinante, pero siempre hay determinantes que están presentes continuamente, y uno de ellos siempre es la expansión monetaria. Y la expansión monetaria durante muchos años, al no estar filtrándose a la economía real, no ha provocado presiones inflacionistas. En el momento en el que empezó a salir al menos una parte, ya se empezó a notar esas presiones, sincronizadas por supuesto y mezcladas con otras muchas cosas, como es el caso de los costes energéticos o como pueden ser otros, ¿no? Y de hecho es una discusión que es especialmente relevante a día de hoy, no solo para conocer los orígenes de la inflación, sino también cuáles son las herramientas más eficientes para poder amortiguar el efecto, para poder frenar el proceso inflacionista y a partir de ahí volver a la normalidad. En ese sentido, de hecho, ya solamente la expectativa de la subida de tipos de interés y luego conforme se ha cogido y se ha empezado a embridar la política monetaria, ha provocado ya un descenso de la tasa de crecimiento, es decir, la oferta monetaria crece pero a un ritmo menor de lo que lo hacía hace unos meses, y eso también es lo que vemos, por ejemplo, lo hemos visto también trasladado en consecuencia hacia la economía real. Es decir, uno de los fenómenos en el caso de España, aterrizando, habiendo visto de manera muy breve el escenario europeo, en el caso de España, si hay un rasgo característico por el que tenemos que juzgar en los últimos años, desde los años 2008-2010, ha sido que continuamente la banca ha estado amortizando crédito más de lo que se concedía nuevo. Es decir, el stock de crédito ha estado cayendo continuamente hasta la pandemia. En el momento de la pandemia se produce un crecimiento bastante ligero, no llegó a ser un poquito por encima del 3,5% en términos interanuales, y a partir de ahí ha vuelto de nuevo a descender. De hecho, el último dato es positivo, el último dato, que es el de junio, publicado por el Banco de España, pero el resto ya está más o menos en torno de nuevo al 0%. Es decir, que en la parte monetaria, ahí es donde es uno de los lugares, ¿no?, de las variables clave por las cuales vemos cómo el negocio bancario ha ido cambiando, trasladado a su actividad principal, que es la del crédito, pero al mismo tiempo se han producido otros fenómenos simultáneos. Uno de ellos es evidentemente por la presión regulatoria, por las nuevas reglas y también por la propia necesidad de capitalizar y de tener colchones suficientes para futuras crisis, como es el incremento de los buffers de capital. Además, ese incremento de manera sostenida a lo largo del tiempo es algo que probablemente vamos a seguir viendo en los próximos años, y además de todo eso, esto especialmente tiene un impacto positivo sobre los costes de capital. Es decir, al final lo que estamos haciendo es dar más confianza al inversor, y por tanto ese inversor exige una menor tasa de retorno, ese coste de capital, esa tasa de retorno, para poder entrar en ese negocio que está más capitalizado, que está más sano y por tanto está más fuerte. Y además eso, en términos absolutos, también se puede ver de una manera muy, muy sencilla, viendo el balance entre lo que han variado los activos, el total de activos del sector bancario frente a sus fondos propios. Bien, por tanto, haciendo un resumen muy, muy breve, tenemos por un lado cómo la fase del saneamiento de la cartera de crédito de todos los últimos años todavía continúa, o sea, tiene algunas expresiones todavía, y además probablemente añadidas en estos próximos meses, conforme pues haya negocios que puedan tener problemas. Tenemos por ahí, pues, como ustedes bien saben, la cuestión de los ICOs y también el levantamiento de la moratoria concursal. Entonces veremos cómo eso afecta sobre las tasas sobre los dudosos, sobre cómo va a ir también la refinanciación de los créditos hacia empresas, y por lo tanto eso es un elemento que tenemos que vigilar. En segundo lugar está
la cuestión de la fortaleza, de la solvencia y de la estructura financiera de las entidades, de ganar recursos propios mediante diferentes vías, por la captación de más y nuevos accionistas, ampliaciones de capital, retención de dividendos, entre otras fuentes, que ahora veremos con un poco de más detalle. Y luego, evidentemente, la opción del crecimiento, y no solo la opción, sino también en algunos casos la obligación, es decir, el poder ser más grandes, poder tener posibilidades de poder hacer negocio en otros campos, en otros sectores donde hay una cierta ventaja competitiva, donde hay alianzas, donde puede haber tratos con otros sectores y por tanto sinergias, y en ese sentido todo eso lo que contribuye es a elevar la perspectiva de rentabilidad para los próximos años y reducir la perspectiva de coste. Bien, ¿cuáles son concretamente, en estos últimos minutos, cuáles son las variables más importantes que determinan el coste de capital en la banca? En primer lugar, no necesariamente por este orden, es decir, el orden no equivale a la importancia que tiene cada uno de los factores, pero podemos seguirlo de esta forma. En primer lugar tenemos la ratio de dudosos, ¿no? O sea, tenemos por un lado la mora, donde por cada 1% de incremento de los créditos dudosos, el coste de capital aumenta un 0,2%. Es decir, este es uno de los factores que mayor impacto tienen sobre el coste de capital. Es decir, cuando a mayor morosidad, mayor es obviamente el coste de capital que se exige. En segundo lugar, los tipos de interés, y concretamente hay que fijarnos en uno concreto, que es en la facilidad de depósito. Es decir, a la hora de hacer el estudio y al introducir los diferentes tipos, tanto sea el tipo de crédito, incluso también los tipos del mercado interbancario, el único que sobrevivía a todos los test y que además tiene una influencia importante sobre la determinación del coste de capital es la normalización de la tasa de depósito. O sea, ahora mismo estamos precisamente en ese recorrido, y ahí lo que vemos es que esto va a suponer un incremento de 1,6 puntos porcentuales del coste de capital. Aquí es importante tener en cuenta una cosa, que luego la decimos después. El incremento, evidentemente, los tipos de interés cuando suben, esto tiene un efecto sobre el coste de capital, un efecto de aumento. Sin embargo, el aumento es más que proporcional en la rentabilidad sobre el capital. Es decir, el balance entre rentabilidad y coste, la subida de los tipos de interés lo que hace es mejorarlo. Pero esa mejora no es una mejora que se pueda ver de manera inmediata, es decir, tiene un impacto directo negativo sobre el coste de capital, es decir, el coste de capital aumenta de manera inmediata, sin embargo, la rentabilidad sobre el capital tarda un poco más en registrar ese incremento derivado de los tipos de interés, con lo cual ese decalaje temporal es un elemento que en el estudio hemos descubierto y creemos que tiene importancia a la hora de vigilarlo y de tener un poco, digamos, presente a la hora, por ejemplo, de hacer estrategia de cuál es la perspectiva, primero, de crecimiento, no solo de la rentabilidad, sino del coste de capital, pero al mismo tiempo, cuándo y dónde. Es decir, importa en ese sentido mucho el decalaje temporal existente. En tercer lugar está la ratio de capital Tier 1, que la representábamos antes. El incremento de un punto básico supone una reducción de 0,76 puntos del coste capital, es decir, este es otro de los elementos que comentábamos con anterioridad. La ratio de eficiencia, y ahora iremos con ella y con algunas cuestiones más en términos de negocio. Por cada punto porcentual que se reduce la ratio de eficiencia, es decir, ganamos eficiencia, el coste de capital se reduce en 1,2 puntos. Es decir, este es un elemento poderoso y es un elemento que todavía hay, no en todas las entidades financieras en España, pero sí hay todavía en algunas de ellas recorrido suficiente para poder seguir mejorando en eficiencia. Y por último está la cuestión de la rentabilidad de las acciones de los bancos en bolsa. Obviamente esta es una relación bastante sencilla, porque por cada punto porcentual que se incrementa el retorno de las acciones, el coste de capital aumenta un 0,2%, es decir, esto es derivado también de la modelización que hacemos, porque la modelización parte de un dato que es la beta, que es la sensibilidad que tienen las acciones bancarias con respecto al índice de mercado, y por tanto aquí está ese elemento. Y sobre esto también hay un elemento colateral,
que por estas fechas del año pasado, que recordáis, no, de hace 2 años, perdón, esto fue en el año 2020, publicábamos teníamos una nota en el instituto precisamente hablando sobre un factor derivado de esto, o que tiene mucha relación con esto, que es el de los dividendos, la retención de los dividendos por parte del Banco Central Europeo, es decir, la prohibición que se mantuvo durante un tiempo de reparto de dividendos y cuál fue la repercusión que eso tuvo sobre las acciones, sobre la cotización de los bancos en bolsa. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a que, examinando la evolución del coste de capital y examinando la evolución de la rentabilidad sobre el capital, nos encontramos con una diferencia que esa diferencia es negativa, es decir, el coste de capital es superior a la rentabilidad sobre el capital. Y en ese sentido, ese es el punto de partida, es decir, ese es un análisis que evidentemente puede tener cambios sustanciales en los próximos años. De hecho, eso es de lo que se trata de empezar a hacer ahora, es decir, cuáles son las herramientas o cuáles son los puntos a partir de los cuales poder darle la vuelta a este balance y, por tanto, si tenemos un negocio donde la rentabilidad que genera el capital es superior a su coste, eso genera valor a largo plazo. Es decir, esa es digamos, el secreto de que esto a largo plazo pues tenga una rentabilidad mayor tanto para el accionista como evidentemente para la propia salud de la entidad. Y en ese sentido, ¿cuáles son las vías, y ya con esto acabo, cuáles son las vías que vemos que son especialmente relevantes a la hora de poder hacer este trabajo, ¿no? De poder abordarlo? Evidentemente lo vamos a abordar como ya se ha abordado en los últimos años en una parte sustancial de las cosas, es decir, no estamos inventando nada, no estamos haciendo, digamos, un trabajo de nuevo, sino que es la continuación del trabajo que ya han hecho las entidades financieras en los últimos años, unos de manera más ordenada, otros de manera más escalonada, pero es algo que se ha visto y además ha sido patente no solo en reducción de costes, sino en el cambio del modelo de negocio en ciertos elementos. Entonces, lo primero es, como decíamos, retomando la cuestión de la ratio de eficiencia, nosotros estamos en un punto todavía en el cual podemos mejorar. Es decir, tenemos concretamente 2 puntos en coste de personal y 1,4 puntos en administración. Es decir, todavía tenemos un pequeño margen de mejora, es decir, estamos bastante bien con respecto a la media europea, concretamente a la estadística del sistema europeo de bancos. Sin embargo, todavía hay, digamos, un recorrido para poder explorar. Y de hecho, otra de las cuestiones que también es importante es el nivel de provisiones. El nivel de provisiones estamos bastante por encima de lo que tiene también la media del sistema bancario europeo, 2,3 frente a 0,6 sobre equity, con lo cual esta es otra vía también que hay que explorar, complementaria a la anterior. Un elemento también, el segundo, es la composición del negocio bancario y concretamente la relación que hay entre los márgenes, el margen de intereses y el margen bruto y el margen de comisiones, ¿no? Entonces, en el caso del margen de intereses, la contribución, el peso que tiene sobre el margen bruto es muy alta, es decir, es del 70% frente al 55%, según los últimos datos publicados por la EBA. En este sentido, aquí hay elementos que son estructurales, elementos que tienen mucho que ver con la propia idiosincrasia de la economía española y con la forma de financiar, con el tipo de empresas, es decir, hay elementos que no son corregibles de toda esa diferencia, pero sí hay un cierto margen que debemos explorar, ¿no? De hecho, concretamente esta dependencia o esta contribución del margen de intereses, la importancia sobre el margen bruto, apenas ha bajado un 3,4 puntos desde el año 2014. El otro elemento es el coste del riesgo, es decir, el coste del riesgo es el doble que la media europea. Otra vez también nos tenemos que ir hacia cuestiones concretas del tipo de financiación y del tipo de estructura productiva que tenemos en España. Y aquí, ¿dónde está el reto? El reto está concretamente en la cuestión de los activos improductivos, es decir, de poder coger y poder mejorar en esa parte.
Luego, una cuestión concreta dentro de los activos que potencialmente pueden ser poco productivos o improductivos a medio y largo plazo, que es todo lo que está afectado por las normativas medioambientales y por las exigencias, por ejemplo, de los cambios de financiación a partir de la taxonomía de finanzas sostenibles, el abandono de ciertos negocios de combustibles fósiles, de contaminación, o sea, negocios que generen contaminación, y por tanto que todo eso se convierta en un problema crediticio. Luego, uno de los elementos que creo que son enormemente importantes y donde está una parte sustancial del futuro y de los próximos pasos, donde ya se ha hecho mucho y hay todavía más camino por recorrer, que es la contribución de las comisiones netas sobre el margen bruto. Ahí todavía estamos por debajo de la media del sistema europeo de bancos, estamos en un 25% frente a un 32%, y este es un elemento que es muy poderoso desde el punto de vista no solo de generar nuevos negocios, sino también de generar ingresos que tengan un crecimiento y rentabilidades que crezcan por encima de los costes que tiene explotar esos nuevos negocios. Y por mi parte nada más, simplemente hay varios elementos de futuro que creo que son relevantes, que seguramente la mesa tratará. Es importante tener en cuenta, como decíamos al principio, no solo la cuestión de la importancia de la banca como principal financiador de las empresas, sino también como propio motor de cambio. Y en ese sentido, la banca precisamente en España en los últimos 200 años ha estado presente siempre en todos los grandes cambios económicos que se han producido. Y de hecho, este es un elemento, por ejemplo, donde estamos ahora mismo en ciertas inversiones, en ciertos sectores, donde se está pujando, donde se está haciendo especial hincapié, donde la presencia del sector financiero es enormemente importante para poder impulsarlo y además especialmente para poder coger y para poder aprovechar que sea beneficioso para la economía española, pero también para ese objetivo y ese escenario de futuro, que es que tengamos un negocio que genere rentabilidades por encima de su coste de capital. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación de Estudios Financieros que me ha invitado a moderar esta mesa de debate sobre un tema tan importante como es hablar de viabilidad del negocio bancario, porque en eso consiste la viabilidad, en conseguir una rentabilidad que supere el coste que exige el inversor, y máxime con dos personas del nivel de las que me acompañan en esta mesa. Bueno, Javier nos ha hecho un magnífico resumen de cuáles son los determinantes de ese coste del capital que a la vez influyen en la rentabilidad. Nos has hablado del nivel de los tipos de interés, nos has hablado de la morosidad, nos has hablado de la eficiencia y también de la rentabilidad que consiguen en bolsa las acciones bancarias. Permítanme, para poner en contexto todos estos temas de tanto interés, que les muestre los últimos datos que he visto en la web de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, y también del Banco de España sobre rentabilidad, para que sepamos de qué estamos hablando. Según la EBA, primer trimestre de este año, la ROE del sector bancario, grupos consolidados, por tanto incluye filiales en el exterior, 11,1%. El año 21 terminó con el 11,3%, pero el 21 hay que interpretarlo con cautela, y también el 20 porque son años excepcionales, atípicos, el 20 por la pandemia con unas provisiones brutales que llevaron la ROE al menos 3,9%, y después de ese brutal esfuerzo de saneamiento de la banca española, evidentemente la necesidad fue menor en el 21, y eso explica en parte ese aumento de la ROE hasta el 11,1%. Si vamos en cambio al negocio doméstico, boletín estadístico del Banco de España, la ROE terminó el año 21 en el 6,9%, muy por debajo de grupos consolidados, y creo yo que por debajo del coste de captar capital. Por tanto, seguimos teniendo un problema de viabilidad del negocio bancario, al menos en el negocio doméstico. El primer trimestre de este año, se acumulan los 12 últimos meses, negocio doméstico, la ROE es del 4,9%. Insisto, información del boletín del Banco de España. ¿Por qué? Porque el primer trimestre del 21, como he dicho antes, fue un año excepcional, donde tras las fuertes provisiones, pues la banca relajó provisiones y por tanto aumentó la rentabilidad. Por tanto, estos son los datos más recientes para situar la mesa del debate. Bueno, la primera pregunta que le voy a dirigir a ambos ponentes, tanto a Alejandra como a Jordi, es la siguiente. Los tipos de interés están subiendo, el Euribor, ustedes saben que está ya por encima del 2%,
hay recorrido al alza por los tipos de intervención crecientes del BCE para frenar la inflación. Y mi pregunta es, ¿creéis que la rentabilidad va a aumentar en mayor medida que el coste del capital, que va a aumentar por esa subida de tipos? De hecho, Javier ha mostrado en el resumen que con la subida actual ya había aumentado el coste del capital 1,6 puntos porcentuales, si no recuerdo mal en la transparencia. Por tanto, mi pregunta es, ¿va a crecer más la rentabilidad que el coste y, por tanto, va a mejorar la viabilidad? ¿Son bienvenidos esta subida de tipos? Alejandra. Muchas gracias. No sé si puedo apagar un botón. ¿Aquí? Ok. Muchas gracias. Gracias al Instituto y a la Fundación por la invitación a participar en este panel. La verdad que para mí es un lujo compartir mesa con Jordi Gual, con quien tengo muchos años de historia por distintas aventuras, ¿no? Jordi, entre otras cosas, en una etapa reciente presidió FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y ahí estuvimos viéndonos muy a menudo, hablando de los retos de nuestra economía y de nuestro sector, y la verdad que siempre he disfrutado mucho intercambiando opiniones contigo, Jordi, y aprendiendo mucho, por cierto. Y por supuesto Chimo, que te leo continuamente y siempre aprendo, y es una gozada también tener economistas como tú aportando tanto al debate económico de este país. Y bueno, el papel, por cierto, Álvaro, también, qué momento más bueno, ¿no?, para hablar de rentabilidad, de coste de capital, ¿no?, de los retos del sector. Me han gustado tus conclusiones y tu última mención a este sector como motor de cambio, ¿no? Y efectivamente tenemos tantas cosas que hacer, y yo creo que este sector pues va a poder jugar un papel muy importante. Ahora tu pregunta, Chimo. La pregunta tiene dos partes, ¿no? La más fácil de contestar es la segunda, que es si es bienvenida la subida de tipos, y a esa pregunta yo tengo que responder que desde luego sí que es bienvenida. Es bienvenida porque tenemos un reto enorme, que es el reto de la inflación, que hay que combatir, ¿no? Eso sí que es un impuesto a las familias, y bueno, y esa tiene que ser la prioridad en este momento, ¿no? Y es bienvenida también porque, como decía Álvaro, es un proceso de normalización, ¿no? O sea, ahora que se habla mucho de excepciones, lo excepcional han sido esos 6 años de tipos de interés negativos en Europa, que ha sido una anomalía, ¿no? Y una anomalía en muchos sentidos, pero desde luego lo ha sido para el negocio del sector bancario, y como tú has dicho, es muy difícil pues mantener de manera sostenida un negocio con los precios en cero o en negativo, ¿no? Y eso es que tiene muchas consecuencias, porque al final, bueno, la función básica del sector bancario, que es ¿no?, esta función de transformación de plazos, pues cuando tienes tipos de interés negativos, todo funciona al revés, ¿no? Con lo cual es difícil aportar valor a la economía, poner precio al riesgo, ¿no? Y eso pues tiene que revertirse, con lo cual yo creo que la normalización de los tipos de interés es bienvenida y es necesaria. La pena es que la tengamos que hacer en estas circunstancias, ¿no? Que no sea una normalización que responde a un proceso de recuperación económica, o que no responde solo a un proceso de recuperación económica, sino que en este momento pues lo que tenemos es el reto de una inflación elevadísima, y bueno, en esas condiciones pues hay que responder rápido, y esa subida de los tipos pues seguramente está siendo más rápida de lo que hubiéramos deseado cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, sí a la subida, y quizás ojalá hubiera sido en otras condiciones, ¿no? En cuanto a su impacto, o sea, si los tipos mejoran la rentabilidad por encima del coste de capital, esa parte de la pregunta es más difícil de responder, ¿no? Está claro que los tipos van a seguir subiendo, está claro también, y lo ha mostrado Álvaro, ¿no?, que los tipos de interés... Perdona, Javier, no sé por qué te llamo Álvaro. ¿Por qué Álvaro Santa Cruz? Porque tengo una persona que se llama Álvaro Santa Cruz en la cabeza. Perdóname, Javier, perdóname. La subida de tipos está claro que es un condicionante, ¿no?, del coste de capital, y está, en fin, es una de las variables básicas del coste de capital, con lo cual por ahí pues evidentemente el coste de capital es muy probable que siga subiendo, pero bueno, hay otras variables, ¿no? El mercado, de hecho, bueno, ha tenido dudas durante estos años, hemos visto que quizás ha pesado más otros elementos del coste de capital, como puede ser la prima de riesgo del sector, ¿no?, que ha tenido mucho más peso, que ahora mismo está sujeta a muchísima incertidumbre, porque bueno, pues vemos que efectivamente la subida de tipos debería de ayudar, ¿no?, a los márgenes, como tú has dicho bien, pero por otro lado pues nos enfrentamos a un contexto económico tan incierto
que todavía el mercado tiene dudas de cómo va a evolucionar. Y hablando con analistas e inversores en estos días recientes, me decían que lo que están viendo es muchísima heterogeneidad, ¿no? O sea, que les es difícil valorar el coste de capital para el sector como tal, y lo que están viendo es mucha heterogeneidad del juego de los distintos factores en función de las características de las entidades. Está habiendo una entrada de liquidez más modesta en nuestro sector, con lo cual, bueno, esa entrada de liquidez pues se reasigna, ¿no?, de manera más diferencial, ¿no?, entre entidades. Con lo cual, quizás ahí está la duda, o sea, cómo van a jugar estas distintas variables del coste de capital y si de verdad vamos a ver una única respuesta a tu pregunta. Quizás al principio del año pasado era más claro responder eso, todo parecía que los tipos de interés pues ayudarían, ¿no?, a una rentabilidad sostenida del sector, y ahora yo creo que entran en juego otras incertidumbres, otras variables que no nos permiten hacer un diagnóstico tan claro. Pero bueno, yo creo que hablaremos con un poco más de detalle más adelante. Bueno, Jordi, ¿qué opinas? ¿Va a mejorar la viabilidad? ¿Los tipos sube más la rentabilidad que el coste? Bueno, buenos días. Es un placer estar de nuevo en un acto del Instituto y de la Fundación. He pertenecido al patronato de la Fundación y a los órganos de gobierno del Instituto, y por tanto me siento en casa. Gracias también, Juan Carlos, por estas magníficas instalaciones. Es un placer compartir con Alejandra una nueva sesión para aprender juntos, y con Chimo también. Bien, a ver, los tipos están subiendo, y era hora. Han subido cuando menos lo esperábamos, después de haber dicho durante muchos años que iban a subir en algún momento. Siempre ocurre así, ¿eh? Acaban subiendo cuando nadie lo espera, después de haber predicho durante muchos años que ahora sí, ¿no? Subirán más de lo que en estos momentos el mercado descuenta, porque el reto al que se enfrenta la autoridad monetaria es enorme y va rezagada en ese ejercicio de control de la liquidez para embridar el despegue de la inflación. Bueno, esto repercute sin duda en los intermediarios financieros, como no puede ser de otro modo. Bueno, la pregunta concreta ya de si el ROE va a responder de manera más ágil, positiva que el COE, es una pregunta, como ha dicho Alejandra, más difícil. En primer lugar, porque el ROE lo observamos, el COE no. El cost of equity es un artefacto teórico que hemos construido los economistas, que es muy útil para pensar sobre la cuestión. Pero, al igual que ocurre con el tipo de interés natural, que también es otro artefacto teórico sobre el cual hay muchas disquisiciones analíticas, o el Producto Interior Bruto potencial, otro artefacto teórico. Bueno, pues está bien, nos sirve para pensar. Evidentemente, un negocio tiene futuro si rinde más que lo que le exigen los inversores para poner dinero en ese negocio. Y conceptualmente esta es la visión correcta. Otra cosa muy distinta es aterrizarlo y tratar de estimar ese cost of equity. Bueno, nos decías que la rentabilidad en España doméstica está en el 6% y que esto estaría por debajo del cost of equity. No sé, la rentabilidad consolidada está en el 11% y esto estaría por encima del cost of equity. No sé, si el price book value de las compañías, si la cotización de los bancos está baja, señal de que el cost of equity está por encima del return on equity, aunque lo midamos como lo midamos, aunque lo estimemos. A ver, es un constructo, es un artefacto teórico, no es un dato que podamos observar. Tratamos de estimarlo, pero nos cuesta Dios y ayuda. ¿Por qué? Porque las metodologías que tenemos para estimar el cost of equity, pues bueno, son limitadas. Por tanto,
no sé si me gusta pensar en esa línea. En cambio, pienso que para responder a tu pregunta hemos de pensar de manera sencilla. ROE menos COE. Bueno, si estamos en un movimiento cíclico de la banca, el inversor ya lo sabe. El inversor sabe que cuando los tipos están bajos, la banca es menos negocio, y cuando los tipos están altos, la banca es mejor negocio. Por tanto, si estuviéramos delante de fluctuaciones cíclicas, normales, de los tipos de interés, mi respuesta sería, esto el inversor ya lo ha descontado. Lo que ocurre es que estamos ante una situación excepcional. Hemos pasado de algo que considerábamos que era estructural de tipos cero a algo que potencialmente va a ser estructural de tipos normalizados. Y entonces sí, entonces esto creo yo que es positivo para el return on equity menos el costo of equity. Y que tarde o temprano se verá en la cotización. Probablemente, como dice Alejandra, como discutiremos en las preguntas posteriores, hay otro ruido que está impidiendo que ese cambio estructural se refleje en los mercados. Y lo dejo aquí porque creo que hay más, que nos quieres preguntar más cosas. Pero magnífica reflexión la de los problemas de medición, ¿no?, y de estimación del cost of equity que nunca hay que olvidar. Bueno, vamos a repasar un poco esos determinantes, al menos teóricos. Empecemos por la eficiencia, ¿no?, que tan importante es. Bueno, ¿creéis que hay margen de mejora para recortar costes, teniendo en cuenta que venimos de un recorte de la red de oficinas del 60% del 2008 al 2022 y un recorte de plantilla del 40% hasta finales del 21, que es el dato último que he visto en el Banco de España? O sea, ¿qué más puede hacer la banca para mejorar todavía más esa eficiencia? Alejandra. Gracias, Chimo. Bueno, es verdad que en ratio de eficiencia, que es un ratio importante para el mercado y para la sostenibilidad de la rentabilidad, somos los mejores de la clase, ¿no? O sea, la banca europea es sin duda la mejor de Europa. Yo creo que tú has mostrado, hay algunos datos que lo demuestran y bueno, es algo de lo que tenemos que estar satisfechos, porque como digo, es una condición, ¿no?, para la rentabilidad en el medio plazo del sector. Es verdad que también se ha producido un proceso de consolidación y reestructuración del sector, que ha tenido luego también impactos, bueno, pues con los que tenemos que trabajar para evitar las posibles consecuencias indeseadas de ese proceso, ya lo hablaremos, ¿no?, pero que era obligado este cambio para asegurar que tenemos la capacidad de seguir, en fin, de mantener una rentabilidad y una sostenibilidad en el medio plazo del sector. Lo que yo, más que seguir avanzando en ese proceso, ¿no?, de eficiencia vía recorte de costes, yo hablaría de reasignación, ¿no?, de costes y de invertir y seguir invirtiendo en lo que nos exigen los tiempos nuevos, ¿no?, que es este proceso de digitalización, este proceso de obtener la capacidad de analizar y gestionar los datos y de poder de esa manera atender mejor y satisfacer mejor las demandas de nuestros clientes. Tenemos que buscar nuevos modelos de atención, tenemos que ser competitivos con los nuevos competidores muy digitales, etcétera, con lo cual, bueno, pues tenemos que invertir mucho en estos nuevos procesos de digitalización, y en eso también son, por cierto, campeones nuestras entidades. Yo creo que aquí hay otros bancos, otros países donde el sector pues a lo mejor no está tan avanzado o no está tan capaz de competir en este sentido, y nosotros, desde luego, que las entidades están invirtiendo y siendo muy capaces de competir en este ámbito tan digitalizado y tan competitivo, ¿no? Claro que esto también nos obliga a atender las necesidades de los clientes que no son capaces de, a lo mejor, digitalizarse a la velocidad, ¿no?, que les está exigiendo la sociedad, y ya no solamente nuestro sector, y por eso pues también estamos dedicando recursos, ¿no?, como hemos visto esta mañana, hemos publicado algunos datos, ¿no?, para acompañar a los mayores, para mejorar pues el servicio que les damos en las oficinas, abriendo más horas, acompañándoles en sus tareas cuando están frente al cajero, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos invirtiendo como sector también mucho, y luego también, que eso lo conoces muy bien, Chimo, cubriendo las necesidades de la España vaciada, ¿no? Entonces, bueno, ahí
Tenemos que, como digo, ser creativos, buscar fórmulas para apoyar estos cambios y esto ya no va tanto de recortar costes como de reasignar y de seguir invirtiendo en nuevas fórmulas de atención y en digitalización, que eso sí que es muy importante porque bueno, el mundo va por ahí y nuestros clientes, la mayor parte de ellos, por cierto, también nos lo están pidiendo, con lo cual yo hablaría de reasignación de costes. ¿Y hay margen por la vertiente de ingresos, Jordi? Porque al final eficiencia es un cociente entre costes y margen bruto. ¿Cómo está ese tema? Bueno, comisiones, sí. Un poco en España. Eficiencia, la llamamos eficiencia en el sector, gastos dividido por ingresos, pero en el fondo estamos hablando de rentabilidad. Si la atacas desde la perspectiva de los costes, está en el numerador; si la atacas desde la perspectiva de los ingresos, es el denominador. ¿Qué ocurre? Bueno, llevamos años con esa traslación, de manera que las comisiones supongan un mayor peso sobre los ingresos totales en relación al margen de intereses. Lo que puede suceder es que si sube el margen de intereses, la tensión en las entidades para generar ingresos vía comisiones disminuya. Este es un riesgo clarísimo. Por tanto, hemos de continuar en las entidades innovando, generando nuevos servicios de valor añadido, para que la clientela esté dispuesta a pagar la comisión de esos nuevos servicios. O sea, la carga de la prueba está en nuestra capacidad de hacer productos atractivos, dar un servicio atractivo, de calidad, que se valore por el cliente y que el cliente esté dispuesto a pagar. Bueno, sigamos recorriendo los determinantes, ¿no? Ahora nos pasamos a la morosidad. El dato último también de la EVA en esa tasa de morosidad total es del 3% en España, 1,9% en media europea. La morosidad sigue cayendo. El dato de España en el crédito doméstico, la morosidad sigue cayendo. El último dato que he visto es del 3,88%. Hace un año era del 4,4%. Alejandra, ¿cuál es tu previsión respecto al futuro de la morosidad, teniendo en cuenta tanta incertidumbre en el cuadro macroeconómico que tenemos por delante? Gracias, Chimo. Bueno, la primera observación es que la morosidad depende del modelo de negocio. Yo creo que es importante también tener esto en cuenta. Los datos del BCE, cuando los desagrega, ¿no?, por modelos de negocio, pues vemos que hay una variabilidad brutal, ¿no?, desde niveles de 0,33% que puede tener de mora las actividades de custodia, por ejemplo, al 2 y pico % que pueden tener pues otras actividades más de préstamos a consumo u otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? En España tenemos una banca más minorista, más comercial, medida por cualquier dato que queramos ver, créditos sobre depósitos sobre balance, lo que queramos, ¿no? Y también más diversificada, ¿no? Entonces, bueno, pues sale con algo más de mora en términos comparativos, y tú también creo que aludías a ello, Álvaro, frente a otros, pero bueno, esto responde a nuestro modelo de negocio, ¿no? A nuestro modelo de negocio, y que yo también pondría en perspectiva con la rentabilidad. A veces nos comparan con países que tienen ratios de mora muy bajos, pero hay que mirar también que estos tienen ratios de rentabilidad muy bajos, ¿no? Incluso, en fin, menos de la mitad de lo que puede tener el sistema español en este momento, con lo cual, bueno, yo haría esa observación para empezar. En cuanto en segundo lugar, quizás remarcar, ¿no?, el enorme esfuerzo que han hecho las entidades españolas para reducir la mora, para incrementar también los niveles de cobertura, y lo habéis mencionado. En los 3 últimos años los dudosos han caído pues, en 20.000 millones y se ha pasado una tasa de mora de casi el 6 por debajo del 4. Tú mencionas también esos datos, ¿no?, tan positivos, y esto yo creo que tiene que ser pues, sin duda una señal de que las cosas se están haciendo bien, y es verdad que durante el COVID se adoptaron esas medidas de apoyo, ¿no?, a las familias y a las empresas que hicimos un poco entre todos, ¿no?, colaborando el sector con el gobierno, por supuesto, ¿no?, moratorias, carencias, mantenimientos también de líneas de crédito, todo este fuerte esfuerzo, ¿no?, de créditos con garantía ICO que se puso que se dio a las empresas en muy poco tiempo, y todo esto pues quizás nos ha permitido frenar, ¿no?, la mora, y eso ha sido pues sin duda muy buen resultado, ¿no?, ha dado muy buen resultado. Pero efectivamente la mora hoy está en mínimos, ¿no?, y todos nos preguntamos, bueno, en fin, ¿cuándo en algún momento subirá? ¿Cuándo pasará esto, no? Yo, para mí, varias
cosas, ¿no? Aquí primero, bueno, estamos mejor preparados. Yo creo que desde luego que desde la crisis anterior se han puesto muchas líneas de defensa, ¿no? Cambió la gobernanza de las entidades, se ha puesto mucho más foco en anticipar riesgos, en fin, que yo diría que lo que es la estructura, ¿no? de riesgos de las entidades, y eso Jordi tú lo has vivido en primera persona y seguramente querrás comentar algo sobre eso, ¿no? Luego, bueno, pues por supuesto el nivel de concentración de riesgo que teníamos en la crisis anterior, ¿no? En un sector como el inmobiliario, en este caso no es así, no es para nada comparable. Las empresas españolas están mucho menos endeudadas y las familias también. Yo creo que Álvaro también tienes algunos datos ahí, pero bueno, el nivel de desapalancamiento de nuestro sector privado es evidente, ¿no? Y hay todo tipo de datos que lo sustentan. Y bueno, tenemos la tasa de paro, ¿no? El paro está en niveles también muy bajos y eso es un condicionante clarísimo de la tasa de mora. Y luego yo añadiría también que los sectores que se vieron más afectados por el COVID, el turismo, la hostelería, etcétera, pues están ahora mismo viviendo, ¿no? Una recuperación clarísima con el retorno de los niveles de turismo, etcétera. Con lo cual, todos estos factores nos hacen pensar que, bueno, los bancos están bien preparados, bien provisionados y que la mora pues efectivamente se dará la vuelta con el ciclo económico, porque tiene que ser así, pero que no nos va a dar ni mucho menos los sustos que nos vienen a pasar. Yo creo que estamos bien preparados para gestionar esas dificultades que puedan presentarse. Y desde luego lo que también harán las entidades, como han hecho siempre, es acompañar, ¿no? Y ayudar a aquellos deudores con dificultades, ¿no? con las soluciones que siempre se han dado. Tenemos activo, como sabemos, o vigente hoy un código de buenas prácticas que nos permite atender a esos deudores con más problemas, más allá de la relación bilateral que tienen las entidades con sus clientes y que sin duda pues siempre están buscando las mejores soluciones. Un resultado curioso del trabajo de Javier, también me llama la atención, es que no hay un efecto definido del tamaño de una entidad respecto a la influencia en el coste del capital. Jordi, tú, con tu experiencia personal presidiendo una gran entidad durante tantos años, ¿crees que el mercado valora ese tamaño? ¿Crees que tiene una ventaja cuando se financia con un coste más reducido? Bueno, ¿en qué medida, la pregunta que nos debemos hacer es en qué medida el inversor le exige una rentabilidad más baja a un banco de mayor tamaño, ¿no? Esta es la pregunta. Otra cosa es lo que dé una regresión en la cual pones como variable dependiente lo que has estimado como coste de capital y como regresor un tamaño. Eso te puede dar lo que te puede dar. La pregunta conceptual es esta, ¿no? Yo, inversor, le voy a exigir una menor rentabilidad a un banco, a un megabanco comparado con un banco pequeñito. Bueno, la respuesta, pienso yo, es que sí, le voy a exigir una menor rentabilidad, controlando por la credibilidad de la gestión y por el tipo de negocio o el perfil de riesgo del banco. Si controlo por esto, que no es fácil, pero controlando por esto, si el gestor es muy bueno y ambos, el banco, el megabanco y el pequeño, se dedican al mismo tipo de negocio, tienen el mismo perfil de riesgo y el mismo apetito del riesgo, entonces el banco grande tiene algo de ventaja. El banco grande es too big to fail, ¿verdad? Es sistémico y por tanto, si hubiera su riesgo es menor, ¿no? Y el banco grande tiene un balance, un megabalance, si hay un efecto aleatorio en el mercado, una crisis, un black swan, ¿no? Si hay algo extraño que sucede, un portaaviones aguanta mejor que un velero, ¿no? Y por tanto, por esas dos razones, ceteris paribus, como siempre decimos los economistas, sí, el banco de gran tamaño tendrá un coste de capital o una exigencia de rentabilidad menor por parte de los inversores. Pero repito, he controlado por el perfil de riesgo, ¿vale? Pero sobre todo por lo más importante, que es la credibilidad de la gestión. Esto es lo más importante para el inversor. El inversor no mira si el banco es grande o es pequeño, sino mira quién dirige el banco y cuál es el track record. Y en función de esto,
le exige una rentabilidad más o menos alta. Sigamos el recorrido de los determinantes. Solvencia, y me dirijo a ti, Alejandra. Según el informe de Javier, limitar el reparto de dividendos refuerza la solvencia y por esa vía disminuye tu coste de captar capital. Entonces, si es así, ¿por qué la banca se queja de las restricciones que en ocasiones le ha aplicado el BCE, por ejemplo, en el 2020 en el reparto de dividendos? Es que quizás es porque por esa vía se penaliza el coste de la acción. ¿Cuál es este impacto de repartir o no dividendos sobre el coste del capital? Gracias, Chimo. Bueno, ese es uno de los temas que más podríamos quizás discutir de tu papel, Javier, un tema importante. Y a tu pregunta, Chimo, vamos a ver, una cosa es limitar los dividendos a una entidad, ¿no?, por decisión del supervisor, que tiene esa potestad, ¿no?, de analizar si los niveles de solvencia, recurrencia y sostenibilidad y planes de capital, etcétera, de la entidad pues son suficientemente robustos, ¿no?, y le dan confort al supervisor o no. Y otra cosa es tomar una medida, digamos, unilateral sobre esa entidad. Y otra cosa es pues una medida, digamos, a todo el sector, ¿no? Es verdad que estamos en un momento difícil en el que el supervisor posiblemente no tenía visibilidad suficiente para discriminar entre unas entidades y otras, pero esa decisión de prohibir, ¿no?, la distribución de dividendos o recomendar el no hacerlo en ese momento, pues yo creo que ha dañado, vamos, la memoria además de los inversores y del mercado, y nos lo recuerdan todo el tiempo. O sea, yo cada vez que hablamos con inversores y con el mercado, pues te recuerdan que el BCE tomó esta decisión y que no saben si va a poder o si en algún momento la volverá a tomar, ¿no? Y de hecho sigue habiendo ruido ahora en el mercado, y cada vez que el BCE menciona la palabra dividendos, el mercado se pone muy nervioso, ¿no?, aunque sea para explicar que no van a hacer lo que hicieron. Pero bueno, aquí tenemos un problema. El mercado lo tiene grabado a fuego. Se abrió esta posibilidad y los inversores pues no saben incorporar, no es muy difícil incorporar esta decisión arbitraria en sus modelos de valoración, y yo creo que eso sí que está pesando sobre la valoración de las entidades, junto con pues, la complejidad regulatoria, ¿no? O sea, y un poco la imprevisibilidad regulatoria que ellos aluden que tenemos en Europa frente a otras zonas geográficas, ¿no? Entonces, para mí, como digo, no está tanto en la capacidad de establecer restricciones a reparto de dividendos en una entidad concreta, cuando las condiciones pues, no permiten a esa entidad repartir dividendos libremente, sino pues que esta restricción sea llevada a cabo de manera generalizada e indiscriminada, ¿no? Bueno, como digo, pues el problema de esto también es que perjudica en mayor medida a las entidades que tienen una amplia base de inversores minoristas, y ese es el caso de nuestras entidades. En España, bueno, pues como sabemos, ¿no?, hay 6 millones de accionistas minoristas, en entidades de crédito, y fijaros que 1 de cada 3 tiene menos de 100 títulos, menos de 100 acciones. O sea, son accionistas muy pequeños, ¿no?, y que tienen en estas acciones pues depositados sus ahorros, ¿no?, y que obtienen de ellos una rentabilidad, o pretenden obtener de ellas, de estas inversiones, una rentabilidad tanto por revalorización como por dividendo, que complementa su renta, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de los dividendos de los bancos tenemos que recordar este hecho, ¿no? Y de ahí pues también yo creo que la incertidumbre que ha generado y un poco, como digo, el impacto que tuvo este anuncio en el mercado, ¿no? Bueno, luego también podemos hablar me lo voy a dejar ahí porque yo creo que hay mucho más que podemos decir, pero posiblemente pues Jordi también quiera comentar algún tema. Sí, quería insistir en el tema de la solvencia, ¿no? En el ranking internacional, pues nuestra banca no sale bien parada, ¿no?, aunque hay que interpretar con mucha cautela ese ratio del CET1. Y mi pregunta es, ya que aparecemos en el penúltimo lugar ahora mismo según la EBA, ¿no debería ser una prioridad tener una política más conservadora en el reparto de dividendos para reforzar más la solvencia? Eso resiente el inversor, evidentemente. ¿Dónde está el equilibrio ahí? Esto es un clásico, ¿verdad? Es un clásico tanto el dato que nos das como la pregunta. El dato es si el CET1
español, el ratio más habitual de capital es más bajo en el contexto europeo. Bueno, yo durante muchos años lo que hemos dicho es que a ver cómo se mide el denominador y en qué medida los activos ponderados por riesgo que estás comparando entre distintos países son comparables y estás calculando bien ese ratio, ¿no? Esta es una cuestión. Pero la otra cuestión, más de fondo, es qué ocurre cuando tú retienes dividendos para fortalecer tu ratio de capital y cuál es el impacto que tiene esto en la rentabilidad del banco y en la rentabilidad exigida por los inversores. Y esto me devuelve a la pregunta o a la respuesta que dio Alejandra, ¿no? Claro, depende de la percepción que tenga el inversor de por qué retienes dividendos, ¿no? Aquí la posición del supervisor, de los gestores de los bancos y de los inversores es distinta. La percepción del supervisor es la del agente averso al riesgo. Y, de entrada, cuanto más capital, mejor. Y, por tanto, el sesgo del supervisor es a pedirte más capital. Siempre. Si además tienes un choque externo, como el COVID, pues razón de más, ¿no? Luego está la percepción del gestor con cierto apetito al riesgo, de nuevo, controlando por el apetito al riesgo de la entidad en cuestión, ¿no? del sector, ¿no? Bueno, el gestor quiere tener el capital que pueda necesitar ante eventuales problemas y, por tanto, si lo considera, dado su perfil de riesgo apropiado, va a retener dividendos, va a retener beneficios para fortalecerse, para estar preparados si hay una caída fuerte de la actividad y un aumento de la mora. Por tanto, no nos engañemos, el gestor quiere, salvo como digo, que pudiera haber gestores que estuvieran en una situación límite y quisieran adoptar un riesgo de aquello de fighting for resurrection, ¿no? Estoy mal y ya de perdidos al río, ¿no? Pero el grueso del sector en condiciones normales ya retendrá capital si cree que lo va a necesitar. Y luego tenemos el inversor. Y el inversor, es posible que en el ámbito de inversores haya gente que sí que sea excepcionalmente dispuesta a tomar riesgo. Pero en general, el inversor te dirá, oye, si lo necesitas, ya me parece bien que lo retengas. Pero en el momento en que veamos que ya no lo necesitas, lo distribuyes. Y esto es lo que pasó. Lo que ocurre es que el ruido, lo que ha hecho aumentar el cost of equity, ha sido el ruido que se ha añadido desde la perspectiva de las decisiones arbitrarias para todo el mundo, iguales, no selectivas, que hizo el regulador o el supervisor, y esto es lo que ya ha comentado Alejandra. Por tanto, tener más capital te mejora el cost of equity, o la rentabilidad en definitiva, pues depende. El capital tienes que tener el apropiado, porque los inversores quieren que seas sólido, que puedas aguantar una tormenta poderosa, pero también quieren que les vayas retribuyendo su inversión. Bueno, hemos visto que los tipos han estado en negativo muchos años, ¿no? El Euribor entró en negativo en febrero de 2016, han estado ahí 6 años, ahora el Euribor ha salido, ya está por encima del 2, los márgenes se recuperan, es de esperar que eso incida en la viabilidad del negocio. Entonces mi pregunta es, me dijo a ti Alejandra, ¿por qué el gobierno habla de beneficios extraordinarios ahora que los tipos suben y propone un impuesto a este tema? Hoy Alejandra tiene una tribuna en El País que les recomiendo, que habla de este tema, por tanto creo que de interés conocer su opinión hoy aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, Chimo. Me encanta que me hagas esa pregunta. Lo sabía. A ver, vamos a ver. Primero, beneficios extraordinarios. O sea, yo creo que efectivamente es una de las justificaciones, ¿no?, que están además explicitada en la exposición de motivos de la proposición de ley del impuesto, que no se llama impuesto, y ahora también podemos entrar en esos detalles.
Pero ya hemos hablado aquí, ¿no? O sea, que una cosa es que los tipos de interés estén subiendo y que en el corto plazo podamos ver un impacto quizás en los márgenes, y otra cosa es qué está pasando con la rentabilidad, ¿no? Con el ROE, ¿no? Sobre capital, y tú has expuesto bien esas cifras oye, que el negocio en España todavía tiene unos niveles de rentabilidad, ¿no? Medida por capital, o sea, ROE, por debajo de lo que se espera de él, ¿no? Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener un poco también estos conceptos claros, porque al final cuando justificamos un impuesto porque la banca gana mucho dinero, pues es verdad que las cifras que se publican, ¿no? Cuando publicamos resultados son cifras pues elevadas, por supuesto, porque son bancos muy grandes y que además muchos de ellos están operando en mercados fuera, y bueno, pues todas esas cifras hay que entenderlas bien, pero aquí lo importante es este ROE, ¿no? Esta rentabilidad sobre capital que pues no nos está diciendo ahora mismo que hayamos alcanzado los niveles óptimos, ¿no? Y de hecho eso yo creo que está, entre otras cosas, pesando también sobre las cotizaciones, y es una preocupación que tiene nuestro supervisor y nuestro regulador, y nos lo recuerda todos los días. Pero bueno, eso como matización al tema de la rentabilidad y de si ganamos o no mucho dinero. En cuanto al impuesto, bueno, efectivamente, a nosotros, pues yo creo que lo hemos dicho claramente, ¿no? No nos gusta ni la forma ni el fondo, un gravamen que se llama, como sabéis todos, prestación contributiva no tributaria, o sea, un nombre que hemos tenido que ir todos a recordar, ¿no? ¿Qué significaba eso? Es una figura extraña que nos llega por sorpresa. Yo creo que nadie esperaba este impuesto en ese momento. Que en conversaciones con otros países, y con autoridades y con mucha gente en los últimos días, pues les sorprende, ¿no? Que en este momento, cuando estamos en como hemos estado diciendo, ¿no? Un momento de mucha incertidumbre, de mucha preocupación sobre la evolución de la economía, sobre la evolución, el impacto de la inflación, los tipos, etcétera, pues se anuncie, ¿no? esta carga al sector. Además, a través de una proposición de ley que supone que el proceso de consulta previa pues no ha existido, que tiene una tramitación, como sabemos, rápida, ¿no? Y exenta de algunos de los informes preceptivos, etc. O sea, la forma no nos gusta, y el fondo pues nos parece también que, como digo, no es el momento de añadir cargas adicionales al sector cuando necesitamos un sector fuerte y capaz de hacer frente a los posibles retos que van a venir, que sabemos que van a venir a nuestra economía, ¿no? Y a nuestras familias y a nuestras empresas. Entonces este impuesto no ayuda a que el sector pueda ayudar a las familias y a las empresas, sino todo lo contrario, y tampoco resuelve los problemas que tenemos ahora de inflación, etc. Entonces, bueno, leyendo un poco la exposición de motivos, podemos ir uno a uno, ¿no? Y hacernos algunas preguntas si esas justificaciones tienen sentido o no. Otro argumento que están planteando es que el sector fue rescatado, ¿no? Y que ha sido ayudado, y que durante el COVID, y que por tanto hay que devolver y hay que arrimar el hombro. Bueno, a mí ahí pues el rescate, como sabemos, fue rescatar a los depositantes de algunas entidades mal gestionadas, con fuerte injerencia política, y que ya no están aquí hoy. Y yo creo que el núcleo del sistema financiero hoy, el español, o sea, las entidades que tenemos hoy en nuestro sistema, de hecho, han ayudado a ese rescate, llamado rescate, porque pusieron también elevados recursos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 23.000 millones, y también a través de Sareb, 2.600 millones de capital, en fin, que ya yo creo que el sector que está aquí hoy ayudó y contribuyó a esa situación, y yo creo que tenemos que hablar de presente y de futuro, de la capacidad de este sector de hacer frente a los retos que tenemos, y de eso es lo que queremos hablar, ¿no? Y hemos hablado de muchos retos, lo decía Álvaro en su presentación. Estamos en un momento en el que tenemos que ser motor de cambio, motor de crecimiento, digitalización, cambio climático, tantos y tantos retos que tenemos que afrontar, y de lo que queremos es hablar de cómo podemos colaborar y hacerlo, ¿no? Y arrimar el hombro, pues ya lo estamos haciendo de muchas maneras. Gracias, Simo.
Bueno, yo tengo una lista muy larga de preguntas, pero no quiero monopolizar el debate y quiero que el público tenga la oportunidad de también lanzar preguntas. Por tanto, es el momento de que si alguien en la sala tiene alguna pregunta y la quiere dirigir o a Alessandra o a Jordi, pues encantado. Sí, tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para cada uno. Al señor Gual, siguiendo un poco la argumentación de que el COE no es observable y lo que hay que ver es la evolución por encima, la cotización por encima o por debajo del valor libros, el hecho de que los bancos hayan subido en los últimos meses, ¿no?, al calor de las subidas de tipos, y que creo que ya han incluso recuperado el nivel previo al anuncio del impuesto, y parece que esa es la tendencia, no podría hacernos concluir que los inversores estiman que el ROE va a subir más que el COE, en la medida en que se va a subir. Y en segundo lugar, a la señora Kindelan, como ha explicado el autor del informe, el COE refleja las alzas de tipos antes que el ROE, ¿no?, por este efecto de calaje en la repreciación del crédito y demás. Puede llegar un momento en que el ROE del negocio en España supere al COE. Lo digo un poco en esa argumentación de beneficios extraordinarios, más allá de los otros aspectos legales cuestionables del impuesto. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, si estamos en una senda de normalización de los tipos y los inversores piensan que vamos a tener unos tipos normales, ¿no?, lo que había sido normal en una economía estable hace 15 años, esto supone un cambio estructural y por tanto hace el negocio bancario invertible para los inversores, y no simplemente es algo que no quieres tener en tu cartera, y esto se va notando gradualmente en las cotizaciones. Lo que ocurre es que junto a ese factor de sector hay otros factores de sector que aún pueden estar pesando y haciendo el negocio bancario poco invertible. A mí siempre se me ocurren tres. El primero es la estabilidad regulatoria, ¿no? Hay una cierta idea a nivel de Basilea y de Europa que el tsunami regulatorio se va terminando y que no habrá nuevas vueltas de tuerca. Eso ayudaría. Naturalmente, lo que ha sucedido aquí y en algún otro país sobre estas prestaciones contributivas no tributarias, me parece una terminología, un eufemismo parecido al que usan en asuntos bélicos los rusos, ¿no? Un eufemismo, ¿no? Claro, si hay ruido, si hay acciones de este estilo, esto pesa en la rentabilidad exigida por los inversores, ¿no? O sea que no van en la línea correcta. Y luego está el tercer factor, que no ha salido en ningún momento hoy en la conversación, que es la amenaza que supone para el sector bancario toda la revolución digital y la aparición de, bueno, la operativa ya de fintechs y big techs en temas de pagos y potencialmente en otros ámbitos de la banca convencional. Eso también es un riesgo para el inversor en los bancos de toda la vida, ¿no? Y por tanto esto aún puede actuar de factor que dificulte la mejora de las cotizaciones. Pero uno de los elementos que había actuado en ese sentido durante los últimos años, que era el escenario, nos decían tipos cero para siempre, nos decían esto, low for longer, ¿no? Low forever, ¿no? Bueno, pues ya se ve, no era forever. Esto levanta una losa sobre las cotizaciones bancarias y por tanto yo creo que es positivo. Habrá que ver los otros elementos que también juegan un papel. Gracias. Ojalá el ROE llegue a superar el COE, es que eso es lo que tiene que ser, es que lo que necesitamos. La rentabilidad es la primera línea de defensa de la solvencia sostenida del sector. Con lo cual, ojalá, es lo que necesitamos, lo que está esperando el mercado, lo que estamos esperando todos. O sea, en fin, es lo que necesitamos para asegurar que tenemos un sector sostenible, viable, hablaba Jordi de la viabilidad y capaz de apoyar a la economía real. O sea, eso es que tiene que ser a lo que aspiremos todos, a tener los niveles de rentabilidad que espera el mercado o incluso que superen esas expectativas para ser capaces de atraer capital y de seguir trabajando
en beneficio de nuestras familias y de nuestras empresas. ¿Más preguntas? Pues nada, sigo con mi lista, ¿eh? Que es la... Sí, sí. Otro clásico de toda la vida. ¿Qué tiene la banca americana que no tenga...? Que otro clásico, que además a veces se convierte en un mito o no mito, pero bueno, está ahí presente siempre, para Jordi. A ti te tengo más. ¿Qué tiene la banca americana que no tiene la banca europea? O sea, ¿o qué explica? Siempre dicen que porque la banca americana va tan bien y qué le pasa a la banca europea, ¿no? ¿Y qué podemos pedirle al regulador europeo o a las autoridades en general para que nos ayuden, tomando como objetivo Estados Unidos, ¿no? Si es el caso. Gracias. Una pregunta interesante. Sí, un clásico. A ver, si le doy una repasada mental, y seguro que Alejandra puede añadir en esto. Lo primero, la subida de tipos que van a tener los americanos ya están más altos de entrada, ya estaban más altos, ya no bajaron tanto, y la subida va a ser mayor. Lo van a hacer mejor que nosotros. Porque tiene la ventaja de que tienen un solo estado. Nosotros tenemos una moneda con 20 estados, con 20 tesoros, un lío. Ellos tienen esa ventaja. Por tanto, ahí ya lo tienes. La segunda, tienen unos reguladores que tocan más de pies al suelo. Tienen unos reguladores menos aversos al riesgo y unos reguladores y supervisores más cercanos a la realidad, más partidarios de reglas sencillas, fáciles de entender, que no del micromanagement, ¿no? De estar muy encima de la gestión, ¿no? Para mí esos son... El peso del sector, como sabes, no es el mismo en la economía americana, tiene un mercado de capitales muy desarrollado, ¿no? Y yo creo que esos dos factores juegan a favor de la banca americana. Luego habría que ver, la banca americana es un concepto muy amplio. Está Wall Street es Wall Street. La banca de inversión tiene un peso muy elevado en los números agregados de la banca americana. Y por tanto, lo que pueden hacer bancos puros de inversión o bancos diversificados pero con un gran componente de inversión también afectan a esas cifras que nos impactan. Y luego juegan con un mercado verdaderamente integrado, no como nosotros. Aquí nos llenamos la boca. Yo, vamos, a lo largo de toda mi vida profesional ha sido un avanzar de tortuga en esto de ir creando la unión bancaria, ¿no? El mercado único y luego la unión bancaria. Y bueno, aún estamos lejos. Y en América no. En América tienen verdaderamente un único mercado y eso les da una ventaja competitiva a sus entidades, como ocurre en otros sectores económicos, regulados normalmente. ¿Más preguntas en la sala? Sí. Hola, yo tenía una pregunta para Jordi. Me ha parecido muy interesante la pregunta que habéis lanzado sobre el tamaño, ¿no? Porque, es decir, a mayor tamaño, menor requisito de COE, pero suponiendo una normalización del negocio, como decía la señora Quindelán, o un entorno en el que el ROTE sea mayor que el COE. Porque en todos estos años en los que el COE ha sido mayor que el ROTE, la propia fórmula de valoración te decía que la G, cuanto mayor fuera la G, detraía valor, ¿no? Y te interesaba más una G negativa casi para que la empresa valiera más. ¿No ha sido más interesante en el pasado quizá refugiarse en valores pequeños, con una G incluso negativa, o que los bancos se hubieran retraído un poco más? Y la propia fórmula de valoración te decía que no, que el banco valía más. Y para el futuro interesará solo que el banco crezca si de verdad consigue tener un ROTE mayor que el COE. Habrá bancos que se quiten, que se queden en el camino, ¿no? No, es que a ver, está claro. Si tú no eres capaz de generar la rentabilidad que te exige el inversor, estás destruyendo valor. Por tanto, la banca, en la medida en que no sea capaz de
genera una rentabilidad que le exige el mercado, es una industria declinante, es una industria a la cual no acude el capital. Miremos a las Big Tech, miremos al mundo de Silicon Valley. ¿Qué le ocurre al mundo de Silicon Valley? ¿Cuál es el cost of equity de Silicon Valley? Yo creo que, no sé, no lo he estimado y debe ser muy difícil de estimar, pero está muy lejos del return on equity. Y la cantidad de dinero que ha ido hacia el sector Big Tech en los últimos años, ¿no? Y esto ha afectado a la banca y a otros muchos negocios, a las telecomunicaciones clásicas, por ejemplo, ¿no? Por tanto, es así. Esto es distinto del tamaño de los bancos, la discusión. Es de si creces o no creces. Puede crecer un banco grande y puede crecer un banco pequeño. O sea, es un tema de crecimiento. Tiene sentido crecer cuando generas valor, cuando tu ROTE está por encima de la rentabilidad exigida. Cuando no tienes esa rentabilidad, destruyes y por tanto tienes que reconfigurarte, adaptar tu modelo de negocio, tu dimensión, hasta generar esa rentabilidad y luego volver a crecer. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Mi pregunta tiene que ver con la reputación de la banca. Todos sabemos que ha habido varios problemas que han hecho que la reputación de la banca no sea excesivamente buena. En el contexto actual también, pues los gobiernos atacan un poco a la banca sabiendo que eso ha sido un problema importante. ¿Tiene la banca alguna estrategia, aparte de mejorar la gestión, para mejorar esa reputación? Muchas gracias. Bueno, Jordi también seguro puede hablar mucho de esto. Jordi, porque has estado ahí al mando de verdad de una entidad y muy relevante en este país. Vamos a ver, lo primero, la reputación es, desde luego, tarea nuestra en la asociación y yo creo que un poco tarea de todos, ¿no? Yo partiría de la base de que tenemos una de las mejores bancas de Europa y posiblemente del mundo, cuando lo vemos por muchos de los ratios que estamos viendo, eficiente, sólida, resiliente, digital, tecnológica, competitiva, en fin, todo eso es un punto de partida maravilloso que tenemos que explotar más y que tenemos que ser conscientes de ello, y quizás uno se da más cuenta cuando va a otros países y los bancos no resuelven los problemas que uno puede tener de la manera que se resuelven aquí. Para empezar, los pagos directos, ¿no? El Bizum, que es una creación de los bancos, oye, aquí lo tenemos y nos resuelve esta necesidad de pagos rápidos que tenemos hoy en día, ¿no? A través del móvil. Eso no existe en la mayoría de los países europeos. O sea, que yo creo que es importante que seamos conscientes de eso. Como tú dices, lo importante y lo primero es hacer las cosas bien y tener bancos que funcionan y que son sólidos. Eso lo tenemos en España, ¿no? Luego yo creo que quizás es verdad que con el proceso de consolidación y de reestructuración, ¿no? Y la crisis anterior, etcétera, pues tuvo ese impacto en la reputación del sector que hemos venido, yo creo que reconstruyendo, y que la mejor muestra de la digamos de la disposición y de la entrega del sector fue durante el COVID, ¿no? Y hablamos antes de todas las medidas que pusimos encima de la mesa, a las que puedo añadir, aparte de los miles o los billones de crédito que se pusieron en el momento a través de oficinas que estaban abiertas, en fin, se adelantaron prestaciones, se hicieron un montón de cosas. Ahora, es cierto también que tenemos que trabajar en un contexto social que está cambiando mucho. Hablábamos antes de la digitalización, nos tenemos que preocupar, ¿no? De que todos los clientes en fin, o son capaces de digitalizarse o somos capaces de atender sus necesidades por otros medios, ¿no? Y ahí nos hemos tomado muy en serio esta tarea y estamos en ello. Como decía, hoy mismo hemos publicado algunos datos que podréis ver cuando terminemos aquí. Y lo mismo nos pasa con la España vaciada. Es cierto que ese proceso de consolidación, de reestructuración, pues quizás ha dejado a algunas poblaciones sin presencia física de entidades, y ahora tenemos que, digamos, compensar eso, ¿no? con otros medios, y es en lo que estamos trabajando también. Entonces, sí, somos conscientes de que los cambios sociales, ¿no? están llevando a mayor exigencia en las entidades. Somos conscientes también de
un poco los efectos colaterales de un proceso de consolidación que fue necesario, pero que efectivamente bueno, pues tenemos que de alguna manera ser muy conscientes de las necesidades que generan algunos clientes y ponernos a ello, y en ello estamos. O sea, lo que quiero decir es, como tú has dicho, mejorar la gestión y sobre todo contarlo más, explicarlo más, hablar más de las capacidades, las fortalezas de nuestro sector y hablar más también con las personas afectadas. Estamos continuamente ahora hablando con estas asociaciones que representan a las personas afectadas por los procesos de digitalización, con los mayores o la España vaciada, etcétera, y ver conjunto, o sea, con ellos pues la mejor manera de atacar estos temas, ¿no? Así que en eso estamos. Esperemos que se vaya notando. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más, Jordi? Nada, muy brevemente, en banca, un sector muy concentrado, pocos actores muy grandes, muy importantes, grandes balances, grandes cifras. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener ante nuestros clientes y ante la sociedad una actitud de humildad, de ayuda, de estar ahí para ayudar, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque la banca es vista como algo, ¿no?, muy poderoso, como algo que mueve mucho dinero, del cual depende la vida de la gente, ¿no?, y el día a día. Por tanto, una actitud de humildad y servicio es muy importante. Lo segundo, transparencia. La banca afecta a algo que es muy vital, que es el patrimonio de la gente, y por tanto es un negocio caracterizado porque es complejo, la información que tienen las partes no siempre es la misma y por tanto hemos de ser didácticos, aquello mismo, en la sucursal, la pantalla, compartirla con el cliente, ¿no? Y convencer al cliente de que en banca somos capaces de hacer productos y servicios que no son un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva, que ambas partes ganan. En tercer lugar, mostrar con los hechos. La confianza se recupera a partir de los hechos, no de las buenas palabras. Por tanto, dando más calidad y más servicio, que lo hacemos, pero mostrándolo. Y luego comunicándolo también, porque hoy en día, en el momento de la posverdad, a veces los hechos son unos y lo que circula por las redes es otra cosa, ¿no? Y por tanto, la percepción cuenta más que los hechos. Es importantísimo que los nuevos medios de comunicación los conozcamos, los dominemos y podamos dar la realidad, decir la verdad en esos medios para que no vayan circulando mitos, falsedades, ¿no?, y calumnias, ¿no? Y por tanto hay que estar también avisor. Y estoy convencido que bajo la dirección de Alejandra la EBE está haciendo una gran labor y también otra organización del sector, ¿no?, como José María Méndez, ¿no? Lo van a hacer, lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Pero repito lo que empezaba con la intervención sobre este punto, ¿no? La percepción que tiene la sociedad es que ahí está el gran poder, ¿no? Es una percepción, muchas veces no es tanto ni mucho menos, pero nuestra actitud debe ser de humildad y servicio. Muy bien, bueno, debemos dejarlo aquí, es la hora, de hecho pasan unos minutos. Por mi parte, un placer haber moderado esta mesa. Muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias, Alejandra, ha sido un placer, y por supuesto a la Fundación Lola. En último instante ya agradeceros Alicia, Joaquín, Jordi. Bueno, entre Alicia y Álvaro estamos... Menos mal que no soy solo yo, perdonad, qué horror. Pero no, quería agradeceros y por supuesto a Javier y a Juan Carlos vuestra presencia aquí, el interesantísimo debate, el magnífico estudio, y yo me quedo con una cosa que se ha dicho aquí que me ha gustado muchísimo, ¿no?, que es el motor de cambio, el sector bancario español como sector de cambio, que deja y que pone de manifiesto el valor que tiene el sector en España, el recorrido que le queda, y que es un cambio, como ha dicho Jordi, es un cambio estructural, no es un cambio coyuntural, es un cambio estructural. Con eso me quedo. Muchas gracias.